Y por aquí con nosotros, como decía Juan Ramón Rayo, de nuevo en el canal, que siempre es un placer tenerle, tal y como está la economía, los mercados, Trump amenazando a Powell, bueno, en fin, Wall Street patas arriba. Bienvenido como siempre y vamos a ir deshojando la margarita a ver qué encontramos. Gracias como siempre por estar aquí. ¿Qué tal, Héctor? Nada, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer, desde luego. Simplemente recordaos, los que veáis esto desde YouTube, siempre os lo digo y es un apoyo para el canal, que dejéis vuestro like, vuestro comentario ahí abajo de qué os parece, lo que vamos comentando tanto Juan Ramón como yo, y suscribiros al canal y activar la campanita para tener el recordatorio cada vez que publico vídeos por aquí. Bueno, para poner el inicio y ir ya directos al grano, han pasado muchas cosas desde la última vez que viniste al canal, entre otras, bueno, pues el famoso Liberation Day de Jerome Powell ya lo tuvimos y ahora estamos viendo el impacto que esto está causando a nivel global y los coletazos de todo ello, ¿no? ¿A ti qué te parece todo esto? Porque te he visto muy crítico en redes y yo lo soy también, o sea, estamos en la misma sintonía, con Donald Trump y Scott Bessent, y que parecía que había un plan detrás de todo esto, que era tirar los rendimientos de los bonos a la baja para refinanciar la deuda a tipos de intereses más atractivos y así, bueno, causar cierto dolor en el corto plazo y garantizarse un futuro más próspero. Pero ese plan parece que no está ahí, ¿no? Y te he visto crítico y yo lo estoy siendo también. No sé qué balance haces de esta situación y si en realidad se han pasado de frenada y esto es preocupante. Es que, claro, como no sabemos cuál era el plan o cuál era el objetivo de ese plan, es muy difícil juzgar o evaluar lo que se está haciendo. Claro, desde fuera parece que todo es un caos y un descontrol y una improvisación continua. No tendría por qué serlo y quizá no lo sea, pero de nuevo, al no saber cuál es el objetivo, pues tanto cabe una interpretación como la otra. De hecho, parece que estamos ante una especie de objetivo móvil. Según cuáles vayan siendo los resultados más vistosos, decimos que el plan era uno o era otro, ¿no? Cuando se derrumbaban los mercados y el bono se abarataba, pues ahí se generó la narrativa, que de todas formas ya venía de antes, pero cobró mucha fuerza, la narrativa de que todo esto se hacía para abaratar el tipo de interés de la deuda estadounidense y de esa manera poder refinanciar los vencimientos, los 9 billones de dólares de vencimientos de este año a un tipo de interés más bajo. Cuando se han disparado, han vuelto a subir los rendimientos del bono, incluso a niveles previos a los del día de la liberación, se nos viene a decir que ese no era el objetivo, un objetivo demasiado importante, que en cambio el objetivo sí podía ser depreciar el dólar como se ha estado depreciando durante las últimas jornadas para volver más competitiva la economía estadounidense. Si el dólar no se hubiese depreciado, pues no se nos habría dicho que ese era uno de los objetivos. A su vez, tampoco sabemos muy bien qué se busca con esta dinámica arancelaria, si se busca entrar en un proceso de negociación, que esto más o menos parece que sí, porque hay negociaciones en marcha, o si se pretenden dejar esos aranceles como algo permanente, como algo estructural de la economía estadounidense, lo cual, por cierto, no tiene por qué ser incompatible. Hay una hipótesis que yo creo que tiene bastantes enteros de ser cierta, aunque de nuevo no sabemos nada, pero que las negociaciones versan sobre los términos para reducir el arancel hasta el mínimo del 10% común. Es decir, que sí, Trump está negociando con Japón, quiere negociar con Corea del Sur, quiere negociar con Taiwán, quiere negociar con la Unión Europea, pero no para eliminar completamente los aranceles recíprocos y las barreras no arancelarias, que desde luego son importantes, ahí sí tiene razón el gobierno de Trump, sino para hacer algunas de esas cosas, pero en todo caso dejar a Estados Unidos con un arancel mínimo del 10% frente al exterior, que sigue siendo una barbaridad. Es decir, es multiplicar por 3 o por 4 el arancel medio que teníamos antes. Pero, de nuevo, tampoco sabemos qué se pretende obtener con esas negociaciones, más allá de si dejamos el 10% o no, que yo creo que sí. Hay algunos que dicen que se pretende una liberalización del comercio global, lo cual sería el escenario dentro de esta estrategia, pues un poco, ya digo, desde fuera caótica, pues sería el mejor posible resultado, que el gobierno de Donald Trump hiciera todo esto para liberalizar recíprocamente el comercio, o también cabe la posibilidad de que se haga todo esto no para liberalizar el comercio, sino para alcanzar una especie de equilibrio en la balanza comercial bilateral entre Estados Unidos y cada uno de sus socios comerciales, que hay algunos que intentan equiparar ambas cosas cuando no son lo mismo. Se nos dice que como el desequilibrio comercial que tiene Estados Unidos frente al resto del mundo es una especie de síntoma del trato injusto en términos de barreras arancelarias y no arancelarias del resto del mundo hacia Estados Unidos, pues claro, eliminar esas barreras supondría que el déficit comercial desaparezca. No. En una economía con libre comercio puede haber, y de hecho es perfectamente razonable, lógico y esperable, que haya déficits bilaterales, déficits comerciales bilaterales, es decir, que Estados Unidos haya países a los que exporte más de lo que importe, pero haya
otros de los que importe más de lo que exporte. O sea, eso no tiene absolutamente nada de raro. Y pretender que eso no pueda ser así, o pretender controlar la magnitud del déficit comercial que Estados Unidos ha de tener con cada país, es de un intervencionismo desde luego atroz. O sea, no tiene nada que ver con el libre comercio. No estoy diciendo que ahora haya libre comercio, pero desde luego el objetivo de suprimir por entero o casi por entero el déficit comercial bilateral solo se puede conseguir a través de intervencionismo estatal. Pero es que además, incluso en una economía de libre comercio restricto, podría perfectamente suceder que un país como Estados Unidos tenga déficits comerciales agregados frente al resto del mundo, ya no bilaterales, que eso está a la orden del día, sino agregados, es decir, que su balanza exterior, comercial y otras rentas primarias y secundarias para llegar a la balanza por cuenta corriente, que esa balanza fuera deficitaria, porque eso solo significa que el país está captando financiación del resto del mundo, nada más. Entonces, claro, un país no puede captar financiación del resto del mundo para financiar su exceso de gasto interno en relación con sus niveles de producción interna. Pues sí, porque no ha de poder. Otra cosa es si es deseable que lo haga de manera sostenida, si esa financiación se está utilizando bien o se está utilizando mal, pero eso de decir no puede haber déficit exterior sostenido frente al resto del mundo. De nuevo, una pretensión bastante antieconómica. Entonces, claro, no sabemos si se pretende negociar para alcanzar ese equilibrio comercial bilateral o multilateral que no sería deseable, o incluso también cobra fuerza, otra línea de especulación que cobra fuerza es que se esté haciendo todo esto para crear una especie de coalición comercial anti-China que lleve, o sea, que en las negociaciones consistan en exigirles a la Unión Europea, por ejemplo, que rompa sus relaciones comerciales con China, de tal manera que haya un área comercial alrededor de Estados Unidos, excluyendo a China de la misma, para de esa manera que Estados Unidos recupere hegemonía geopolítica frente a China. O también que China se siente en la mesa de negociación y acepte, pues, equilibrar su comercio con Estados Unidos. No lo sabemos. Entonces, si China se termina sentando en la mesa de negociación, se nos dirá que esto es lo que se pretendía desde el principio. Si China no se sienta porque no cede y por tanto Estados Unidos y China rompen relaciones comerciales como ahora mismo están rotas, se nos dirá que ese era el objetivo desde un principio, es decir, que no hubiese relaciones comerciales entre Estados Unidos y China y a ser posible entre el resto del mundo y China. Insisto, como no sabemos qué se quiere, cualquier cosa que suceda finalmente es racionalizable a posteriori diciéndonos que ese era el objetivo final del gobierno de Trump y que todo era un ajedrez a 4, 5, 6 o 20 dimensiones, que por supuesto puede ser, de la misma manera que no sabemos lo que quiere y por tanto no podemos juzgar si ha fracasado o no, tampoco podemos rechazar que haya triunfado. Pero claro, no deja de ser deshonesto que suceda lo que suceda, incluso aunque visto desde fuera puedas decir, hombre, pues este no es un resultado tampoco para echar cohetes, se nos pretenda vender que sí, que se ha triunfado y que eso era lo que realmente se buscaba. El tema es que con esto que estás comentando y analizando y viendo el contexto actual, si cada día que pasa, recordemos que tenemos, y lo has dicho, aranceles correspondientes a los que veíamos en 1940 o desde 1940 no veíamos esta tasa arancelaria base global y claro, manteniendo ese nivel de impuestos tan masivo a nivel del comercio mundial, si se están quemando cosas ya en la economía, si se están rompiendo cosas ya. Claro que se están rompiendo, lo que pasa que de momento de una manera no irreversible. Los datos que tenemos disponibles ahora mismo hablan de un hundimiento de las exportaciones desde China a Estados Unidos de 2/3, casi un 70%, y al mismo tiempo una caída de las exportaciones de Estados Unidos a China del 40%. Claro, si uno coge esas cifras dice, no, la balanza comercial de Estados Unidos mejora, ¿no? Porque caen más sus importaciones desde China que sus exportaciones a China. Pero claro, mejoras la balanza comercial hundiendo el comercio. Si decretas una autarquía, también tu balanza comercial deja de ser deficitaria, ¿no? Claro, mucha de esta suspensión de exportaciones e importaciones no deja de ser una suspensión de actividad económica. Es decir, si se atrancara el canal de Suez y viéramos flujos comerciales paralizados o muy retrasados como consecuencia de ese atasco del canal de Suez, pues en lo que respecta a los movimientos de bienes entre Estados Unidos y China ahora mismo, pues estaríamos ante una situación similar, ¿no? Es decir, el comercio entre estos dos países se ha suspendido temporalmente a la espera, yo creo que esa es una expectativa y una esperanza que aún tienen los operadores de mercado, de que esa suspensión se levante y se pueda restablecer una cierta normalidad. Por eso, diría, hoy por hoy no se están tomando decisiones empresariales de largo plazo que afecten de manera muy decisiva o casi irreversible al funcionamiento de las economías. O dicho de otra manera, no se están, pues esto es una tesis falsable y si alguien aporta mejores datos podría suceder lo contrario, pero creo que todavía hoy no se está rompiendo de manera definitiva la integración económica entre Estados Unidos y China. No creo que las empresas hoy por hoy estén tomando esas decisiones. Otra cosa es que esto se prolongue. Otra cosa es que entremos en
en una situación donde la expectativa sea que esto no va a cambiar. Es decir, que de verdad hay una voluntad consciente del gobierno de Trump de cerrar el comercio entre Estados Unidos y China, y que China no va a dar su brazo a torcer, y que, por tanto, geopolíticamente ambas economías o ambos estados han decidido para el futuro previsible que no haya comercio entre ellas. Ahí sí tendríamos ya no una suspensión de la actividad comercial, que desde luego tendrá su repercusión a corto plazo en la actividad económica, sino un auténtico terremoto económico entre ambas economías, que además es altísimamente previsible que tuviese repercusiones sobre el sistema financiero. Ya no sobre los mercados financieros, que eso ya hemos visto que es así, tanto la bolsa como el mercado de bonos estadounidenses se han resentido, sino, claro, si tú tienes un modelo de negocio que dependes directa o indirectamente de la integración comercial entre Estados Unidos y China, que eso no es que entre en un periodo de vacaciones, de suspensión, como el que tenemos, ojalá sea así ahora, sino una destrucción de ese modelo de negocio, porque ya no es viable establecer relaciones comerciales entre Estados Unidos y China. Pues claro, eso te lleva a que tu modelo de negocio deje de ser también viable, y de que toda la deuda que has emitido para financiar ese modelo de negocio no sea pagable. Y esa es una situación en la que van a estar muchísimas empresas, tanto en China como en Estados Unidos, si se consuma este divorcio comercial definitivo. Y claro, impagos de deuda son pérdidas que afluyen a los acreedores de esas unidades deudoras. Y los principales acreedores, ya lo sabemos, suelen ser los intermediarios financieros, es decir, los bancos. Entonces, no es en absoluto descartable, de hecho creo que es un escenario bastante realista, que si esto se prolonga en el tiempo y se consuma, como digo, este divorcio, no solo asistamos a una crisis económica más o menos al uso, de recesión, etcétera, sino a una auténtica depresión económica, por cuanto esa recesión sí que penetre y merme la sostenibilidad del sistema financiero global. Y eso, hombre, desde luego sería con muchísima diferencia el peor escenario imaginable. Ante esto, bueno, vamos a ir recuperando luego este tema, pero quiero centrarme en el inversor y en el ahorrador, porque es verdad que estamos en un clima bastante convulso, que hace dudar a la gente, tanto al que tiene un perfil conservador como más arriesgado. ¿Cómo debe posicionarse el inversor más conservador o neutro, digamos? ¿Crees que es momento de empezar a pivotar a activos que sean más de renta fija, más de bonos en este contexto actual? Hombre, ahora mismo, desde luego, con alta incertidumbre, los activos más potencialmente volátiles, la bolsa, pues suponen un riesgo mayor. Eso es casi tautológico, ¿no? Es una perogrullada. Con lo cual, uno que rechace o que no quiere exponerse a esa volatilidad no debería estar ahora mismo en bolsa. Tampoco digo que deba salir, cuidado, porque yo, por ejemplo, no he liquidado nada de mi cartera bursátil. Bueno, aparte, al final las pérdidas desde la locura de Trump tampoco han sido especialmente significativas. Estoy bastante posicionado en Europa en cosas que se benefician de las bajadas de tipos de interés. Entonces, bueno, al final casi lo he comido por lo servido, ¿no? Pero incluso en los peores momentos post-liberación, día de la liberación, donde sí que había pérdidas respecto a máximos, no respecto a la inversión original, pues sustanciales. Claro, había gente que veía mis vídeos y decía, te he hecho caso y he vendido todo lo que tengo en bolsa. Cuidado, yo no he recomendado en absoluto eso, porque no es, o sea, desde luego lo peor que puedes hacer, sobre todo desde una perspectiva de largo plazo, es intentar hacer trading con respecto a las locuras que diga o que deje de hacer Trump. Entonces, desde una perspectiva de largo plazo, creo que tiene sentido mantenerse en bolsa, que si acumulas en este momento minusvalías, no es el momento de realizarlas, de salir en un momento de pánico, pero creo que lo que sí nos podemos plantear es, respecto a los nuevos flujos de ahorro que vayan llegando, ¿tiene sentido entrar en bolsa? Pues puede tenerlo, porque los precios son, cuanto más caiga, obviamente más atractivos, pero si a uno le molesta la volatilidad y está incómodo con ella, pues por definición, este no es el mejor momento para entrar en bolsa exponiéndote a volatilidad. Y ahí la renta fija puede ofrecer una alternativa más atractiva, por cuanto la volatilidad tiende a ser menor, aunque también
con toda la locura de presiones sobre la Fed y de decisiones que esto puede desencadenar, pues también la estructura de tipos puede fluctuar y eso llevará a que el valor liquidativo de tus bonos fluctúe, aunque bueno, si estás hasta vencimiento tampoco es un problema, ¿no? Eh, entonces, yo diría que tiene sentido o puede tener sentido la renta fija en un contexto como el actual, sin duda, especialmente si hablamos de empresas, por lo que mencionaba antes, que no tengan una vinculación muy directa al comercio Estados Unidos-China. O sea, claro, las empresas que tengan muchos intereses económicos en esos flujos comerciales, sí que habría que evitarlas, tanto sus títulos de renta variable, sus acciones, como sus bonos, porque bueno, si no se llega a un acuerdo entre Estados Unidos y China, sí que podrían ser un factor de riesgo más importante. Claro, te pregunto todo esto también porque voy a compartir pantalla ahora y veis aquí la nueva posibilidad que ofrece Freedom24 ahora mismo, que ofrece ETFs de bonos con rendimientos de hasta el 7% anualizados en euros, de distribución, de dividendos en muchos casos, y que puede ser una alternativa bastante interesante para todos. Es más, ya sabéis que yo en el último vídeo también hice una aportación, y hoy, aprovechando que está aquí también Juan Ramón Rayo, creo que es momento de volver a entrar viendo el contexto, porque coincido en lo que está diciendo y esto es muy simple hacerlo. Esta es la plataforma de Freedom24 a través de mi perfil, que ya veis que hay 10.500 euros metidos en diferentes productos, y por ejemplo si entramos en el ISERS JP Morgan USD Emerging Market Bonds, que es en el caso de emergentes cubierto por euros, que es el que estoy mirando ahora también para asignar tácticamente aquí, pues vemos que podemos invertir, pinchas en invertir para diversificar aquí la cartera. Nos centramos en este en concreto para entrar le dais a invertir y termináis haciendo la aportación. Es bastante sencillo, simplemente con vuestro DNI a mano, si no tenéis cuenta, la abrís muy fácilmente, y que sepáis que obviamente no hacemos recomendaciones de inversión, compartimos ideas que creemos que son interesantes, y que sepáis que, pues que tenéis el link para descargaros la plataforma en el comentario fijado de YouTube y en la descripción del vídeo, y también en el canal de Juan Ramón Rayo lo tenéis en el comentario fijado y en la descripción del vídeo, para que os aprovechéis de esta posibilidad, que ya veis que pues tal y como está el contexto de mercado es bastante complicado, y diversificar entre activos y entre ellos renta fija puede tener bastante sentido en un esquema como el que tenemos actualmente. Y cambiando de tema, pero va muy ligado a todo esto, porque va también relacionado con los tipos de interés y lo que está haciendo Donald Trump, porque ahora, en los últimos días, hemos visto que se ha buscado la excusa de lo que está ocurriendo también en los mercados y el impacto que tiene en la economía. Y esto, porque te lo digo, Juan, básicamente por esta noticia, que hemos reaccionado todos a ella, y es las presiones que está haciendo Donald Trump a Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, y amenaza con despedirlo, cosa que es bastante complicada, como bien conoces, pero sí que es una presión del poder político sobre un organismo teóricamente independiente como es la Reserva Federal. No sé qué te parece todo esto, si crees que es para buscar un culpable, como sucede con muchos políticos de corte populista, de buscar un enemigo externo para justificar lo que están haciendo. No sé cómo has visto todas estas amenazas a Jerome Powell y decir que le va a despedir y que tiene que bajar los tipos de interés. A ver, en general me parece todo un disparate, y no porque no pueda haber cierto grano de verdad, pero como en todas las falacias o trampas argumentativas, pues para que suenen verosímiles tiene que haber una cierta verosimilitud detrás, ¿no? Es verdad que la Fed suele llegar tarde a la hora de subir tipos y tarde también a la hora de bajarlos. Al final no deja de ser un, a los austríacos a veces dicen que es un órgano de planificación central, quizás un poco exagerado, pero tiene también de nuevo su grano de verdad. Y claro, los órganos de planificación central no reciben información inmediata, siempre van con retraso, cuando reciben la información no la procesan bien inicialmente, y todo eso va como postergando una reacción mucho más de mercado, que suele ser mucho más inmediata. Entonces, es verdad que la Fed pues se equivocó a la hora de subir demasiado tarde los tipos de interés, y uno podría decir que ahora, no lo sé, es más discutible. Es curioso cómo
muchos trampistas criticaban a Powell por bajar tipos hace algunos meses y ahora están reclamando que baje tipos. Pero bueno, podría llegar a entender que haya gente que crea que ahora está llegando tarde a la hora de bajarlos. Es decir, creo que esa tesis no es descabellada. Problema, primero, si Powell es un incompetente, que tampoco creo que pueda decirse eso, es decir, imagino crisis inflacionarias como la que hemos vivido, sobre todo por política fiscal, no lo olvidemos, me las imagino muchísimo peor gestionadas que lo que ha hecho Powell. No es que Powell lo haya gestionado bien, pero desde luego podría haberlo hecho muchísimo peor. Pero en todo caso, no perdamos de vista que quien nombra a Powell es Trump. O sea, este señor no ha llegado aquí por arte de magia, sino que quien nombra a Powell es Trump. Entonces, es verdad que luego Biden renueva su mandato, pero originariamente quien coloca ahí a Powell es Trump. Entonces, alguna responsabilidad tendrá el propio Trump en haber nombrado a alguien que él dice que es un incompetente. Pues si tú nombras mal a la gente en puestos clave, asume también tu parte de la culpa. No digas que este señor no sabe y que ahora yo lo voy a hacer mejor, porque a quien colocó a ese señor que no sabe ahí esperando que lo hiciera bien fuiste tú. Entonces también tu criterio está en cuestión, ¿no? Luego, yo también me plantearía cuándo en algún momento de su mandato, primero 4 años y este segundo algunos meses, claro, Donald Trump ha dicho que los tipos de interés estaban demasiado bajos y que por tanto lo que tenía que hacer la FED era subirlos. Yo nunca he escuchado ese mensaje. Para Donald Trump los tipos de interés siempre han estado demasiado altos y siempre ha habido que bajarlos. Con lo cual, si tu criterio heurístico siempre es que hay que bajar los tipos, estén al nivel que estén, no parece que esa conclusión proceda de un análisis sofisticado de cuál es la situación de la economía y cuál es el grado expansivo o restrictivo de política monetaria, sino que tú por defecto vas a reclamar siempre tipos de interés más bajos porque tienes la idea de que los tipos de interés bajos son buenos para la economía, lo cual probablemente tenga mucho que ver con la trayectoria empresarial de Trump, que, como ya sabéis, está muy vinculada al apalancamiento extremo. Y claro, tipos de interés bajos son beneficiosos para el deudor y son letales, ¿no? Los altos son letales para el deudor. Y dicho esto, como, digamos, precedente, a mí me parece tremendamente hipócrita y tremendamente tramposo que, más allá de que a lo mejor, ya digo, la tesis de que hubiese que bajar tipos antes, pues es un debate y creo que es un debate razonable a tener, pero más allá de ese debate razonable me parece tremendamente tramposo e hipócrita que tú tomes una serie de decisiones económicas que están dañando muchísimo la economía, la subida arancelaria, que no deja de ser una subida de impuestos brutal sobre la economía estadounidense, que además machaca los flujos comerciales globales y, por tanto, la integración económica de Estados Unidos en el resto del mundo, que esa salvaje decisión impositiva arancelaria dañe tremendamente a la economía, a lo mejor no de una manera irreversible si se modifica esa política arancelaria, pero desde luego sí que está habiendo paralización de la actividad económica. Y después de haberte cargado o de haber dañado la economía con tus políticas, digas que si Powell no baja tipos de interés rápido, a lo mejor sí que hay una desaceleración económica. Hombre, si no hubieses lanzado el famoso Día de la Liberación, pues no sé si habría habido una desaceleración económica, pero desde luego no de la magnitud que has acelerado o has provocado tú con tu política fiscal. Entonces sí, yo creo que claramente, aunque haya críticas que se le puedan hacer a la gestión de Powell, lo que está diciendo Trump y el trumpismo en general, porque es tremendamente instrumental a la propaganda de Trump, más allá del análisis que se haga, es buscar una justificación externa al problema que ellos mismos han creado.
Claro, y recuerda porque viene también el último ataque, me refiero de Trump a Powell, porque lo ha atacado más veces, pero el último en el que ha sido más incisivo y que provoca más caídas en la bolsa en el corto plazo, viene por unas declaraciones de Powell, un discurso que yo creo que está bien medido, la verdad. Otras cosas yo le criticaba a Powell, como bien dices, de que ha llegado tarde, llegó tarde para medir la inflación y la Reserva Federal ha llegado más tarde al margen de Powell. Bernanke llegó tarde Sí. Yellen... O sea, Sí, es una constante, por eso decía que es una tampoco. constante, pero me refiero que esto viene después de un discurso en el que dice que le preocupa las medidas arancelarias porque pueden provocar una inflación mucho más pegajosa y que a su vez se genere una cierta desaceleración en la economía derivado de que el comercio mundial, como hemos hablado antes, pueda verse afectado y que las empresas pues tengan que hacer ajustes, aumente el desempleo y que su segundo mandato, que tiene que ver con mantener un empleo estable, pues se vea también perjudicado y que pues que hay muchas dudas en la FED y en los miembros de todo el FOMC de qué se tiene que hacer, de si hay que mantener ciertas bajadas, pero graduales o qué, ¿no? Entonces, manifestó esas ciertas dudas y de que no sabía hasta qué punto tenían que bajar los tipos de interés y Trump la atacó diciendo tienes que bajar tipos porque llegas tarde, porque vas a causar una desaceleración mundial. Y claro, es que es llamativo porque Powell la lectura que hace es por la parte del comercio mundial, ¿no? Claro. A ver, yo aquí diría dos cosas. La primera es, yo no tengo claro que los aranceles sean inflacionarios. Eh, Desde luego no lo son en el sentido de que hagan perder valor a la moneda, o al menos no tienen por qué hacerlo, aunque es verdad que hemos visto con todo esto que la demanda de dólares ha caído y eso sí sería un efecto inflacionario derivado directo o indirectamente de los aranceles, pero bueno, en principio eh, eh, no diría que los aranceles son inflacionarios en el sentido de pueden provocar un alza del nivel de precios, pero no pérdida de valor de la moneda, no tienen por qué hacerlo. Pero yo no me estoy refiriendo a eso. O sea, el punto es, ¿los aranceles van a hacer subir el nivel de precios en Estados Unidos o lo van o no? Y desde luego es una posibilidad que lo hagan subir, que es la posibilidad por la que apunta Powell, pero si la subida de aranceles provoca una recesión en Estados Unidos, es decir, si es una subida suficientemente intensa como para paralizar la actividad económica, los aranceles podrían ser deflacionarios. Se te hunde la actividad económica y tienes un proceso de liquidación masivo de casi todo y te bajan los precios porque no es que sigas comprando lo mismo que comprabas antes con el arancel, es que se te hunde el comercio internacional, se te cae la demanda de ese comercio y por tanto operas a un nivel de actividad mucho más bajo y con un gasto agregado decreciente, ¿no? Que eso es lo que pasó en la Gran Depresión. Antes mencionabas los aranceles de la década de los 30, el Smoot-Hawley. Claro, es verdad que ahí hay muchos factores que funcionan a la vez, ¿no? Entonces, conocer cuál fue la influencia exacta de este mega arancel de 1930 sobre la economía, pues es incierto, ¿no? En el sentido de, ¿generó inflación o no? Lo que sabemos es que después de ese arancel no hubo un periodo inflacionista, sino que hubo un periodo deflacionista muy intenso. Si fue por el arancel o no, ya es más debatible. Yo creo que sí tuvo una influencia grande, pero bueno, es más debatible. Pero en cualquier caso, si el Smoot-Hawley lo que hace es rematar y ahondar en la depresión de una economía que ya estaba mal, pues entendamos que eso puede ser deflacionista, ¿no? Entonces, claro, ahí sí que podría haber una razón para bajar tipos. Claro, si Trump con su política arancelaria provoca una recesión, o no digamos ya una depresión, la Fed va a tener que bajar tipos. Tanto Claro, por... pero la provoca Trump, ¿no? Que es Claro. él da la vuelta al discurso. Pero cuidado. Sí, por supuesto, no provoca la depresión Powell por Eso, no bajarlo, sino que la exacto. provoca Trump con su guerra comercial y Powell, en consecuencia, tiene que bajarlos. Y tanto por el lado de los precios, porque entraríamos en deflación, como por el lado, por supuesto, del segundo mandato, el empleo. Pero lo segundo que quería decir respecto a esto, que está vinculado, es, claro, eso es lo que debería hacer la Fed si la economía de Estados Unidos se resiente mucho como consecuencia de la política arancelaria de Trump. Pero, desde mi punto de vista, se vuelve menos probable que la Fed haga eso después de la presión que está ejerciendo Trump que si no hubiera presión. ¿Por qué digo esto? Pues porque si ahora Powell baja tipos,
todo el mundo va a interpretar que los baja porque Trump se lo ha exigido. Y por tanto, esa bajada de tipos se entenderá como una forma de socavar o una erosión de la independencia o autonomía de la Fed frente al Tesoro estadounidense. Con lo cual, en la función objetivo, en la planificación de la Reserva Federal, ahora mismo no solo entra deliberar sobre qué tipo de interés o qué política monetaria en un sentido más amplio es adecuada para cumplir nuestro mandato de precios y de empleo, sino que también entra, creo yo, un factor mucho más institucional de qué política monetaria es la que señaliza una mayor independencia de la Reserva Federal frente al Tesoro estadounidense, aun cuando esa política monetaria no sea la óptima respecto a nuestro objetivo de inflación y respecto a nuestro objetivo de empleo. Y cuanto más ruido haga Trump, más resistente, creo, se va a mostrar la Fed a bajar tanto los tipos de interés como a lo mejor la propia Fed, según evolucione la economía, querría bajarlos. Es más, incluso desde una perspectiva, si lo queremos personal, yo tampoco descartaría, esto ya es más especulativo, por supuesto, pero que al final en una negociación, ¿no? A Trump que tanto le gusta negociar, pues también hay que tener en cuenta que si tú vas metiendo mucho el dedo en la llaga y te vas generando antipatías con la otra parte a la que estás presionando, la otra parte se puede enrocar ya por pura enemistad o aversión personal hacia ti. Más allá incluso, ya digo, del mandato institucional de preservar la independencia, sino que si este me está presionando mucho para que haga una cosa, ya te digo yo que por mi honorabilidad no la voy a hacer, porque no me da la gana, o simplemente por tanto que me está insultando y atacando Trump, le voy a meter el dedo en el ojo y voy a hacer lo contrario de lo que él querría que hiciera. Insisto, no lo sé, pero yo creo que las presiones que está haciendo Trump no conducen a que la Fed esté predispuesta a bajar tanto los tipos de interés como, en ausencia de esas presiones y de esa invectiva continuada, los podría llegar a bajar. Mira, es que esto justo que dices, hoy me leía el informe de Michael Feroli de JP Morgan, que te lo voy a poner aquí en pantalla, y lo compartí a través de mis redes, el pantallazo inicial del informe, y es llamativo, ¿no? Porque hablaba de, justamente lo titula por lo que estabas comentando, de si la independencia de la Fed está en riesgo, y lo que dice es, si la independencia de la Reserva Federal se ve erosionada, la inflación, los tipos de interés podrían aumentar, lo que afectará negativamente a la economía y empeoraría la posición fiscal del país, dice Michael Feroli. No sé si estás de acuerdo con, bueno, es que, con esta lectura. A ver, claro, yo lo he planteado como un objetivo, un tercer objetivo, pero claro, esos objetivos a su vez se relacionan entre sí, ¿no? Es decir, la FED incluso puede racionalizar que mantener la independencia es una forma de garantizar el anclaje inflacionario a largo plazo. Ya sabemos que cuando un banco central no mantiene su independencia, no da la sensación de independencia, se produce la famosa inconsistencia temporal de que sus objetivos de inflación no son creíbles, porque es del interés del Tesoro que nos creamos su objetivo de inflación para luego defraudarnos, estafarnos, engañarnos, ¿no? Revelando o generando una inflación más alta, que es básicamente lo que le ha pasado a Argentina en un caso extremo. Pues, por mucho que el Banco Central de Argentina dijera me preocupa mucho la inflación, voy a hacer todo lo necesario para calmarla y créanme que será suficiente, ¿no? Parafraseando a Draghi, nadie le creía. Porque como el Banco Central estaba manejado en última instancia por el gobierno argentino y el gobierno argentino se financiaba generando inflación, claro, lo que quería el gobierno argentino es que todo el mundo creyera que no va a haber inflación para maximizar su rapiña fiscal inflacionaria sobre los ciudadanos, generando inflación cuando nadie la espera. Entonces, claro, eso ya se descuenta y eso provoca que haya una prima de inflación estructural sobre bancos centrales que no son independientes. Entonces, ya digo, lo de la FED lo puede terminar racionalizando ya no solo como estatutariamente soy independiente y he de preservar mi independencia, incluso en perjuicio de mis otros dos objetivos, sino que lo puede justificar diciendo, no, es que si no soy independiente, los otros objetivos no van a acompañar. Y efectivamente es un proceso que tiene muchas más realimentaciones incluso que esta. Si la calidad institucional de Estados Unidos se resiente y socavar la independencia de la Fed, desde luego, es
erosionar la calidad de las instituciones o del andamiaje financiero del sector público estadounidense, si eso se resiente, lo previsible que suceda, y en parte lo que ha sucedido durante el último mes, es que la demanda de pasivos de ese andamiaje institucional, de ese tesoro más banco central con una determinada arquitectura institucional, que caracterizaba hasta la fecha a Estados Unidos, que la demanda de los pasivos emitidos por ese sistema caiga. Si cae la demanda de pasivos estatales, lo que vemos es depreciación del dólar, que es lo que está pasando, y también subida de los tipos de interés. Esa subida de los tipos de interés, si es persistente, es decir, si, dicho de otra manera, Estados Unidos deja de recibir un extra de financiación gratuita por ser el activo de reserva global, eso lo que provoca es una subida estructural de los tipos de interés. Es decir, que a Estados Unidos estructuralmente le va a resultar más caro financiarse. Y claro, si tú tienes un déficit público como el que tienes, que de momento Trump tampoco está haciendo ningún tipo de esfuerzo palpable y contundente para reducirlo. De hecho, lo que estamos viendo, salvo que haya revisiones luego de gasto no conocidas, pero lo que estamos viendo es que el gasto federal, la evolución del gasto federal en 2025 está por encima de la de 2024. Y claro, si además quieres bajar impuestos, es verdad que con los aranceles algo vas a recaudar, pero no mucho. Si bajas impuestos, el déficit no se te va a reducir, se te va a ampliar. Pero bueno, entonces claro, si tú, da igual, aunque no suba, mientras no lo bajes de una manera apreciable, si se te encarece el coste de financiar ese déficit como consecuencia de la destrucción de parte de la credibilidad institucional de Estados Unidos, eso supone un gasto en intereses que no va a tener una trayectoria descendente o no tan descendente como se esperaba hasta la fecha. Y eso supone que el déficit futuro esperado para Estados Unidos se tiene que revisar al alza. Y revisar al alza significa pues más deuda pública, o sea, más emisión de deuda pública futura, que estamos diciendo que está siendo menos demandada. Es decir, que justamente porque la calidad institucional la ha empeorado, ya no se quiere tanta. Entonces, cae la demanda, sube la oferta de deuda pública, y eso te entra en una dinámica generadora de inflación que, si además no tienes a la Fed para ponerle coto porque se ha mermado la independencia, pues es un escenario muy complicado, que por cierto es un escenario, lo recordarás, que manejamos como posible antes de que Trump llegara al poder. Sí. Es decir, ya este escenario, obviamente sin una guerra comercial tan intensa como la que tenemos ahora, etcétera, pero este escenario de enfrentamiento del Tesoro con la Fed, que minara la credibilidad institucional de Estados Unidos para conseguir financiar en términos asequibles unos déficits públicos que Trump no consiguiera reducir porque no quisiera o no pudiera, y que todo eso fuera erosionando el estatus de la deuda estadounidense y del dólar como activos de reserva global, es un escenario que no es que dijera va a suceder esto, obviamente el futuro no está escrito, pero que no era en absoluto imposible de prever. Era un escenario que estaba en el horizonte y que por ahora es el escenario hacia el que estamos avanzando. Esperemos que empiecen a revertir las cosas, que la guerra comercial no escale, sino que desescale, que las bravuconadas de Trump contra Powell se queden en eso, como sucedió en el primer mandato, que la Fed haga lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer, aunque eso ya es más complicado porque no lo ha hecho nunca, pero bueno, que al menos no haya una especie de choque de trenes con el Tesoro, sino que cada uno, más allá de la retórica, esté en su papel y opere con autonomía, y que se reconduzcan las aguas al cauce por el que estaban. Porque si no, es decir, Estados Unidos yo creo que tiene una cierta perspectiva de imperio decadente, y eso es verdad, pero estos movimientos que estamos viendo, si no se resuelven bien, son la puntilla a ese imperio decadente. Es decir, que tú de golpe puedas tener una pérdida de tu integración económica global con todo lo que ello supone para tu economía de dolor, y a la vez que se te cierre o que pierdas
acceso a un flujo de financiación barato internacional que va de la mano, porque si, o sea, la financiación la recibías porque comprabas más de lo que vendías, ¿no? Entonces, eh, perder esas dos ventajas, la ventaja de poder financiarte a costa del resto del mundo para capitalizarte a costa del resto del mundo y pasar al proceso opuesto, es decir, perder las ventajas competitivas de tu integración en la actual División Internacional del Trabajo con un encarecimiento muy importante del coste al que te financias, eso en una economía que además se ha vuelto adicta a la deuda, sobre todo en el sector público, es un escenario, desde luego, un cóctel explosivo. Fíjate, ya que dices todo esto y hablabas de las financiaciones, yo uno de los gráficos que tenía preparado y parece que como que nos hemos puesto de acuerdo en lo que tenemos que ir hablando, pero es que son los temas que están saliendo, ¿no? Y al final yo cuando me preparo los programas pues tengo los temas candentes y los informes que me parecen más relevantes. Y uno de ellos es este, de Apollo Research, porque hablabas del tema de las financiaciones que vienen ahora y si hay cierre del grifo. Y lo que dice Apollo Research, que lo ves aquí directamente, es que cuando hay incertidumbre y cuando escala la incertidumbre, los préstamos o digamos la financiación va para abajo. ¿Y qué estamos viendo? Que la financiación está yendo para abajo. Entonces, y si vemos el índice, que no lo tengo aquí preparado, pero si vemos el índice de financiación de Goldman Sachs, lo que estamos viendo es que se está apretando. Es decir, que financiarse ahora mismo es mucho más complicado, que hay más restricciones a esa financiación y que se está cerrando el grifo. Y si se cierra el grifo, pues hay problemas financieros, ¿no? Al final, esto es siempre la pescadilla que se muerde la cola y lo que miras por el retrovisor te va sonando, ¿no? Y parece que estamos en esas. Sí, pero yo diría que la gravedad potencial de la situación es mayor de la que estás explicando con este gráfico. Porque con este gráfico lo que nos estás diciendo correctamente es que la financiación del sector privado en Estados Unidos se está secando y eso, exacto, sí, sí. y eso en época de incertidumbre es lo normal. Es decir, en época de incertidumbre pues se paraliza la actividad financiera entre agentes privados porque el riesgo de contraparte aumenta, básicamente. Pero lo que venía sucediendo hasta la fecha con respecto a Estados Unidos, y no solo internamente, sino globalmente, es que en momentos de incertidumbre la provisión de financiación hacia el Tesoro estadounidense se incrementaba. Es decir, que los agentes del sector privado dejaban de prestarse entre sí. Eso no significaba que pasaran a consumir masivamente. Lo digo porque, claro, si tú financias a otros porque estás ahorrando, porque estás produciendo más de lo que gastas y tienes, por tanto, un excedente, una capacidad de financiación que se la dabas a otro para que la invirtiera, a otro agente del sector privado para que la invirtiera. Claro, si tú no le prestas, una alternativa sería, pues voy a consumir más. Si produzco más de lo que gasto y eso es ahorro y el ahorro lo prestaba y ahora ya no lo presto, pues dejo de ahorrar y consumo todo lo que produzco y por tanto ya no tengo que prestarle nada a nadie porque no tengo ahorro. Pero eso no sucede. Es decir, en los momentos de incertidumbre, lo habitual es que incluso el ahorro aumente, ¿no? Ahorro precaucionario. Es decir, que sí. Produzcamos lo mismo o un poco menos, pero gastemos mucho menos. Entonces, claro, tú tienes ahí un volumen de ahorro grande que no quieres prestárselo a otros y tienes una alternativa muy cercana y asequible, que es ese supuesto pasivo libre de riesgo, que es la deuda pública y sobre todo la deuda pública del gobierno de Estados Unidos, hacia el que canalizas la financiación. Y eso, desde luego, para un liberal es algo bastante criticable, pero con todas las ineficiencias que tiene, sobre todo a la economía estadounidense, le proporciona un colchón muy claro. Y es, si se paraliza la financiación al sector privado, pero esa financiación va al sector público, el sector público potencialmente puede reciclar esa financiación y devolvérsela al sector privado. Es decir, en cierto modo, el sector público estadounidense podía hacer, con muchas ineficiencias, pero podía hacer de intermediario en momentos de incertidumbre, intermediario financiero entre una parte del sector privado y la otra, porque actuaba como garante de esa deuda. Eso es algo que el resto de gobiernos del mundo pueden hacer, pero limitadamente, no ilimitadamente, o al menos mucho más limitadamente que Estados Unidos. Es decir, si lo vimos con la crisis financiera en España, ¿no? Si el gobierno de España quería rescatar a las cajas de ahorro, pues estaba claro que iba a quebrar, ¿no?
Estados Unidos ha tenido la ventaja de poder hacer eso sin que nada pues, problemático, más allá de una cierta inflación, es verdad, pero sin que nada estallara internamente. Se cae la financiación al sector privado, se la damos al público y el público la recicla, ya sea con préstamos o con planes de estímulo que mantienen la actividad del sector privado que se había quedado sin financiación. Pero claro, lo que estamos diciendo ahora es que la merma de calidad institucional de Estados Unidos, la perspectiva incluso de que se quiere devaluar, o depreciar, mejor dicho, ¿no? Pero al ser un movimiento político casi podríamos hablar de devaluación, el dólar para ganar competitividad, claro, si tú compras, si eres un extranjero que compra deuda en dólares y te están diciendo que el dólar se va a depreciar frente a tu divisa, pues eso es una especie de impago de la deuda pública estadounidense en términos de tu divisa, ¿no? Porque vas a, cuando cobres en dólares y recompres, por ejemplo, euros, vas a recibir muchos menos euros que los inicialmente esperados, ¿no? Entonces, todo eso hace caer la demanda de deuda y, por tanto, la provisión de financiación hacia el Tesoro estadounidense. Entonces, la economía de Estados Unidos, de nuevo, si todo esto se enquista y las cosas no vuelven a su cauce, que igual la semana que viene Trump dice, pues, de la misma manera que puso una pausa de 90 días, se puede desdecir de todo y decir aquí no ha pasado nada y volvemos a donde estábamos, ¿no? Pero si todo esto se estanca, la economía estadounidense se puede encontrar por primera vez en mucho tiempo sin financiación para su sector privado y sin una financiación sobreabundante, no digo que no vaya a haber financiación, pero sin una financiación sobreabundante a tipos de interés bajísimos a su sector público y, por tanto, sin la posibilidad de implementar grandes planes de estímulo, como los que se implementaron en 2009, por ejemplo, durante el COVID, a un sector privado que en ese momento esté sufriendo. Y bueno, a lo mejor es bueno que Estados Unidos pase por eso, ¿no? Porque al final toda la MMT y demás teorías económicas descabelladas pues han nacido en ese sustrato de excepcionalidad del gobierno estadounidense de poder financiarse de manera aparentemente ilimitada sin consecuencias. Y quizás es bueno que el gobierno de Estados Unidos empiece a sentir la restricción presupuestaria, pero claro, yo creo que sería institucionalmente bueno que fuera así, por una cierta evolución natural de las cosas, pero que tú provoques un hundimiento de tu economía y que en ese momento empieces a sentir la restricción presupuestaria, pues tampoco creo que sea el mejor escenario para Estados Unidos. Fíjate que mientras hablamos parece que pasan cosas porque entonces hemos hablado de Powell y la posibilidad de que no baje tipos o baje menos para tener su independencia, y el CEO de Bank of America dice que el departamento de Research no ve recortes de tipos de interés este año debido a la inflación persistente. Es decir, el departamento de Research de Bank of America ya estaba viendo como que la Fed no va a bajar tipos de interés este año. Ya veremos, ¿no? Pero una vez más la narrativa esta puede estar vigente, ¿no? Con el contexto actual. Claro, además se la va a intentar vestir de esto, ¿no? Obviamente no va a salir Powell a decir que no va a bajar tipos porque Trump le ha dicho que los baje, eso no va a suceder. Ahora que tú puedes intentar justificar durante un tiempo, porque si Estados Unidos entra en deflación, porque entra en recesión, este tipo de palabras serían estériles. Claro, no puede salir Powell hablando de inflación persistente si el país entra en deflación. Pero hasta que se resuelva, y todo esto son mensajes de cara a la galería bueno, más que a la galería, a tu contraparte, ¿no? Es decir, esto es un mensaje que le lanza la Fed con mensajero, con Bank of America, al gobierno de Trump. Está diciendo, tú me dices que baje tipos, no los voy a bajar. O sea que si estás haciendo todo esto para que baje tipos, ya puedes dar marcha atrás. Y obviamente el gobierno de Trump dirá, pues yo no voy a dar marcha atrás, voy a duplicar la apuesta. Pero claro, de momento, a falta de datos actualizados que acrediten una bajada de la inflación muy fuerte como consecuencia de la parálisis económica, este tipo de mensajes van a estar ahí. Y van a estar ahí significa que la Fed firma su independencia y que no quiere ceder a las presiones de Trump. Y Trump, mi sensación es que si no le frenan internamente, porque sabemos que Scott Bessent no es muy partidario de este tipo de arrebatos, pero si no le frenan internamente, mi sensación es que su impulso, su instinto es a ir mucho más allá y si hace falta, cargarse a Powell si se insubordina, ¿no? O al menos, no sé si cargárselo, pero sí dar pasos donde parezca que se lo va a cargar, ¿no? Es decir, ir escalando quizás hasta el límite, no sé si cruzar ese límite, pero desde luego sí hasta el límite. Y todo eso no es bueno. No es bueno porque introduce muchísimo ruido,
Y además, algo que tampoco hemos mencionado, aunque sí era algo que quería mencionar porque está todo el rato sobre el ambiente, más allá de lo que pueda suceder a corto plazo, corto medio plazo, creo que este tipo de imprevisibilidad institucional tan radical y tan desnortada en Estados Unidos, pues claro, también podríamos decir que Argentina con Milei ha sido imprevisible. Claro, ¿quién esperaba que Milei hiciera todo lo que ha hecho, ¿no? Pero esa imprevisibilidad ha sido una imprevisibilidad a mejor. Es decir, dentro de que no sabemos cómo va a ser Argentina, aquí se ha decantado por hacer las cosas bien. Pues bueno, sí, no preveíamos que fueran a hacerlas bien, pero las han hecho. Pues bueno, bien, fantástico. Pero aquí no, aquí es imprevisibilidad en hacer las cosas mal. Y a lo mejor en rectificar luego, pero no en avanzar en una buena dirección. Entonces, todo ese ruido que se va introduciendo de socavar la independencia de la Fed, de cargarse el comercio internacional, etcétera, claro, tú puedes decir, no, esto es una ida de olla que en 2 meses se pasa. Vale. Pero ¿quién te garantiza que el año que viene no vuelva a haber nuevos episodios similares de estas idas de olla? No solo eso, sino en la medida en que el pueblo estadounidense ha encumbrado a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, claramente significa que hay un sustrato populista muy fuerte en la población estadounidense. De tal manera que, bueno, a lo mejor ahora Trump, pues no sé, su popularidad está cayendo, ya veremos si sigue cayendo o no, porque si da marcha atrás, pues esperemos que suceda y si hace falta, pues que reflote la popularidad, pero más allá de cuál sea el destino político de Trump, lo que está claro es que políticos como Trump pueden volver a ganar, y incluso peores, en el sentido de Sí, ataques sí. a las instituciones, mucho peores, muchísimo peores. Pues claro, a la hora de decir, oye, voy a plantearme una inversión a 20 años en Estados Unidos, pues no digo que no vaya a pasar, claro, porque la economía estadounidense sigue siendo la más rica del mundo, una de las que ofrece mayores oportunidades, pero yo creo que en el margen lo que hace es incrementar la prima de riesgo de invertir en Estados Unidos. Y aumentar la prima de riesgo de invertir en Estados Unidos significa menos inversión, porque le vas a pedir una rentabilidad mínima a cualquier inversión que hagas dentro superior a antes, y por tanto inversiones marginalmente menos rentables las vas a rechazar por esa prima de riesgo que en otros países llamaríamos riesgo país. En Estados Unidos no tenía sentido hablar de riesgo país porque medíamos el riesgo país frente a Estados Unidos, pero creo que sí tiene sentido hablar de ese incremento de la prima de riesgo propia de Estados Unidos como consecuencia de todo este berenjenal. Y ojo que en el corto plazo está pasando, porque está habiendo entradas en Bund alemán, por poner el ejemplo, pese a, bueno, todo Bueno, el plan... y al oro y Bitcoin, es que es Y obvio. al oro y Bitcoin ya ni te cuento, claro, sí, sí. De hecho, Bitcoin en este ciclo está demostrando que es verdad que ha caído, pero no ha ido de la mano de las tecnológicas, que antes sí que iba de la mano del sector growth. O sea, que igual ya sí que se está estableciendo como una alternativa clarísima. Puede ser, pero en cualquier caso, ¿no? el oro clarísimamente. Entonces, El oro claramente, sí, sí. ese es el papel que tradicionalmente ha desempeñado, el que uno esperaría que desempeñara en estos momentos y el que está desempeñando en estos momentos. Por tanto, claro, se están yendo parte de los flujos de financiación hacia activos refugio alternativos que son peores de lo que era el bono estadounidense antes de Trump. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero claro, si tú empeoras la calidad percibida de ese bono, pues te vas a lo menos malo. Aunque sea peor que lo que había antes, es lo menos malo que hay ahora. Y eso sí creo que es una tendencia que si este gobierno no revierte, y creo que puede, o sea, de nuevo, no creo que se haya hecho nada que sea totalmente irreversible, al menos en lo grueso. Pero cuanto más tiempo se consolide y se empecine en esto, más daño reputacional estructural se va a hacer a Estados Unidos. Claro, ese es el problema, sí, sí. Oye, por cerrar, hemos hablado de tipos de inversión alternativa en este contexto actual. Lo vuelvo a poner en pantalla para quien esté interesado. Ahora mismo en Freedom 24 tenéis ETFs de bonos con rendimientos anualizados con su track record de hasta el 7% en euros. Creo que merece la pena. Tenéis el link en la descripción del vídeo, en el comentario fijado de YouTube, y aquí en directo os lo pasan también por el chat para que os podáis aprovechar. Ya sabéis que ningún contenido aquí es una recomendación de inversión, pero que trasladamos ideas que os puedan beneficiar. También
también hemos hablado de inversión en oro, pues que sepáis que en oro también podéis invertir a través de la plataforma con ETFs y otros productos, así que para que lo sepáis. Y bueno, dicho esto, muchísimas gracias como siempre, Juan, por pasarte por el canal. Hemos abordado muchos temas y seguro que espero que cuando vuelvas se haya tranquilizado un poco las aguas, ¿no? Que dices Ojalá, que reviertan, ojalá. que dé marcha atrás en el orgullo, cosa que me cuesta pensar por la personalidad de Trump, pero ojalá sea así. Sí, lo que pasa que esa es una ventaja de no haber establecido el objetivo, ¿no? O sea, antes decías, es difícil juzgar si triunfa o fracasa porque no sabemos cuál es su objetivo. Bueno, una ventaja de no haber establecido el objetivo es que puede dar marcha atrás y decir que ha triunfado, porque consiga lo que consiga, puede decir, no, en verdad yo lo que quería era esto y ya está, misión cumplida. Como no sabes cuál era la misión, pues cualquier cosa puede ser misión cumplida. Y eso, desde luego, es una ventaja de cara a pues no enrocarse, ¿no? Porque desde luego si hubiese comprometido su palabra y su honor a algo concreto, si luego no lo consigue, sí se le vería como fracasado. Como no sabemos lo que quiere, pues se le puede seguir viendo triunfante, al menos sus fans así lo harán, consiga lo que consiga. Aunque no consiga nada, dirán, no, es que esto era por alguna razón lo que buscaba y no habéis entendido la jugada maestra de Trump. Bueno, pues ojalá no hayamos sido capaces de entenderla y Trump salga triunfante dando marcha atrás de todas estas subidas fiscales y regulaciones descabelladas. Ojalá. Pues nada, muchísimas gracias y nada, que paséis buena tarde a todos. Un abrazo, hasta mañana, chao.